Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Les saluda Diego Almanza en nombre de Gestión Deportiva PUC. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera charla en el marco de la edición número 10 de la Diplomatura de Estudios de Gestión Deportiva, una edición conmemorativa para nosotros, una edición muy especial. Y como les dije anteriormente en la previa de la charla, no solo por el número, sino porque efectivamente consideramos que esta es la edición más completa, una edición que ha recogido muchas de sus experiencias de los exalumnos y también muchos aprendizajes, ¿no? Y considero de que esta es la edición más completa, la más ambiciosa incluso, hablando también de participación de otras entidades deportivas en esta diplomatura. Pero bueno, el tema de hoy, el tema que nos convoca es justamente uno que se abre al principio de la diplomatura, que es del sistema deportivo nacional y sobre todo cómo están relacionados el deporte y la gestión pública, o en todo caso, cómo a través de la gestión pública se puede impactar en la sociedad a través del deporte, ¿no? Entonces, justamente para eso está, o para este tema, está una especialista en lo que es gestión pública y en gestión deportiva, Joanny Solís, profesora de la diplomatura en el módulo de Introducción a la Industria del Deporte, a quien tengo el gusto de presentar, a gusto de conocer y que también seguramente les va a dar mucha información valiosa y que de la cual yo les pido que estén súper atentos y atentas para que puedan recoger lo mejor de esta charla. Johnny, ¿estás por ahí? Hola Diego, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué hola, ¿qué gusto. tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todas y con todos. Como siempre es un placer poder presentarles, en este caso, un tema nuevo que, bueno, vemos en la diplomatura, en el primer curso, pero no se ha tratado con la profundidad que pienso debió tratarse hace mucho tiempo, ¿no? Y es algo que valoro mucho de la diplomatura. De hecho, el tema del deporte y la gestión pública no se ha hablado a profundidad en nuestro país. Existen muchos mitos, muchas creencias de cuál es el rol de la gestión pública en el deporte, pero por lo general están orientados hacia el deporte de alto rendimiento. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero primero es presentarles contexto. ¿Qué es realmente la gestión pública y cuál es su rol en el deporte, en todos los ámbitos del deporte, para que pueda generar impacto social? Quizás ahora lo que ustedes esperaban era una lista de tareas. Eso no es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día vamos a hablar seriamente de gestión pública y de cómo es importante manejar los conceptos básicos de la gestión pública en cualquier sector, no solo el deportivo, para generar impacto social, ¿no? Ese es el tema de hoy. De hecho, cuando planeamos el título con Diego, queríamos que sea un título sugerente, un título retador, un título que les haga pensar, oye, ¿realmente la gestión pública genera impacto en la sociedad? ¿O el deporte puede generar impacto en la sociedad? Y la respuesta es que sí, hay mucha evidencia, mucha literatura a nivel internacional. Lamentablemente, y creo que la honestidad es uno de mis rasgos más importantes, en nuestro país esto no se está dando aún, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Diego, solo quiero que me confirmes que cuando cambio el PPT, los slides sí se leen, sí se ve. Perfecto, sí. Yo lo veo bien, Joanny, al menos se ve en pantalla completa. No sé si ahí el público me puede confirmar en el chat si es que se está viendo bien. Dale, Se ve bien, entonces yo ¿no? avanzo Pues, y me avisas cualquier cosa. Vamos a perfecto. empezar esta charla con una pregunta. Por las clases tienen que ser así, ¿no? De ida y vuelta. La primera pregunta es para ustedes, obvio, no todos me van a poder responder, pero pueden escribirlo en el chat, o lo importante es que se cuestionen, lo importante es generar autocuestionamiento. La primera pregunta es, ¿el deporte es salud? Vamos a desmenuzar los conceptos. ¿El deporte es salud? Algunos dirán que sí. He escuchado decir a muchos tomadores de decisión, el deporte es salud, a muchos políticos hablar del deporte como generador de salud en la sociedad. Y lo primero que tenemos que hacer es aclarar estos conceptos, ¿no? Tenemos tres conceptos diferentes, la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. Si hablamos de deporte de alto rendimiento, el deporte no es salud, el ejercicio es salud. ¿Por qué el ejercicio viene a ser salud? Porque es la actividad física
planificada y estructurada. Ahora, si el deporte se trabaja, o bueno, se practica no enfocado en la competencia o en el alto rendimiento, sí se podría considerar como saludable. ¿Por qué estamos haciendo esta salvedad? Porque cuando hablemos de impacto, no vamos a hablar solamente del impacto de la gestión pública en el alto rendimiento, vamos a hablar del impacto de la gestión pública en la sociedad en general. Y esto es un poco nuestro panorama como país. Los últimos 20 años, si bien es cierto, el sistema deportivo nacional, en adelante le vamos a llamar SISDEN, el SISDEN ha crecido muchísimo en los últimos por lo menos 25 años, desde la ley del deporte. Vemos que hay algunos vacíos. ¿Cuál es la base de nuestro sistema deportivo peruano? Es esta, la pirámide del alto rendimiento. Tengo que decirles, para quienes todavía la usan de modelo, que este enfoque ya está un poco desfasado. Estamos hablando del enfoque que reinó en los sistemas deportivos globales en los años 90. Nosotros lo seguimos teniendo como base. Pero ¿qué es lo que ocurre con la pirámide del alto rendimiento deportivo? Que deja estos huecos. O sea, todos los que empezamos, porque seguro todos los que estamos acá reunidos hoy hemos tenido algún acercamiento al deporte, no hemos llegado al alto rendimiento porque obviamente no tenemos las habilidades físicas, las competencias físicas para llegar al alto rendimiento. Pero ¿qué pasa con eso? Si no tenemos cierta competencia física, ¿no podemos seguir practicando deporte? Entonces esta pirámide nos empieza a mostrar vacíos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Si nosotros fuéramos de alto rendimiento, algo que digo en todas mis clases y en todas las reuniones que tengo a niveles de instituciones de gobierno, si nosotros fuéramos del alto rendimiento, no estaríamos acá, estaríamos entrenando o estaríamos descansando porque mañana tenemos triple turno de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa con este vacío, no? ¿Qué pasa con esas personas? Y bueno, ahora hablamos de actividad física y recreativa como parte del ejercicio físico y la actividad deportiva más orientada, la que hacia el lado derecho, más orientada hacia el espectáculo deportivo y lógicamente al alto rendimiento deportivo. Segunda pregunta, y seguro todos ustedes van a estar de acuerdo. ¿La gestión pública es burocracia? ¿La gestión pública es únicamente burocracia? ¿La burocracia es buena o es mala? ¿No? Porque es como el monstruo dentro de todos los conceptos que tenemos como sociedad, la burocracia es como un monstruo, ¿no? Es como, ay, qué horrible, esos burócratas. Qué mal los gestores públicos. No, el Estado no funciona, el gobierno es un desastre. Solemos decir eso, escuchar eso, ¿no? Pero acá también hay otro mito que tenemos que ir rompiendo si es que realmente nos interesa trabajar el deporte desde la gestión pública. Si queremos trabajar el deporte y la actividad física desde el sector privado, podemos seguir pensando que la gestión pública es burocracia o podemos decir que la burocracia es mala, pero la realidad es que la burocracia le da orden a las cosas. La burocracia no es que las cosas se demoran. La burocracia quiere decir que hay procesos que se tienen que respetar en los diferentes sectores, en este caso, compuesto por el Estado, el mercado, la sociedad civil y la comunidad. Esta es la definición más simple y les prometo que solo va a ser un espacio corto en el que vamos a hablar de conceptos de la gestión pública, porque ¿cómo vamos a hablar del impacto del deporte a través de la gestión pública si no entendemos la gestión pública? Si seguimos creyendo que la gestión pública es solo burocracia y tortugas en escritorios, no vamos a poder generar impacto, porque la gestión pública es todo esto, son diferentes sectores. Como pueden ver, tenemos el público, el privado, con fines de lucro, sin fines de lucro, el formal, el informal, en nuestro país ya sabemos cuál reina, el individual, el colectivo, y el Estado es un poco el que marca la pauta en cuanto a la gestión pública de todos estos sectores y sobre todo a la generación de impacto positivo. Vamos a hablar de impacto positivo porque también puedes generar impacto negativo, ¿ok? Entonces, esto es un poco lo que tenemos que considerar, los actores que se involucran para tener una gestión pública eficiente
o ineficiente. Y al centro, la sociedad civil, en el caso de nosotros que pertenecemos al Sistema Deportivo Nacional, serían los agentes deportivos nacionales, al centro de toda la gestión pública del deporte. Y los agentes deportivos no son solamente los profesores de educación física o los entrenadores, también son todas las personas que trabajan dentro del sistema deportivo nacional, donde tenemos desde abogados hasta economistas, hasta administradores. Entonces, este es un sector, podríamos llamarle intermaterias, interprofesiones, no lo podemos cerrar solo hacia los profesionales del deporte, hacia los profesionales del deporte del alto rendimiento o hacia la medicina deportiva o hacia la gestión deportiva, porque estamos hablando, una vez más, de gestión pública. Y la gestión pública tiene otro tipo de procedimientos y requiere de otro tipo de especialistas, ¿ok? Para poder ubicarnos en el espacio de lo que es la gestión pública de nuestro país, la gestión pública de nuestro país ocurre aquí, en el Poder Ejecutivo, como gobierno nacional. Entonces, vamos a poner el ejemplo del Ministerio de Educación, porque obviamente el Instituto Peruano del Deporte, que es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, pertenece a este sector. Pero ¿qué ocurre? El Poder Ejecutivo está compuesto por varios ministerios, por un Consejo de Ministros, pero a su vez tiene otros organismos. Miren, la cantidad de organismos que hay, públicos ejecutores, públicos especializados. Acá pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Reguladores, técnicos especializados. Y también hay programas y proyectos especiales, donde podemos encontrar, por ejemplo, al proyecto especial legado. ¿Qué es un programa o un proyecto especial? Se crea para un fin. En el caso del legado de Lima 2019 antes, tenía que organizar los Juegos Panamericanos, tuvimos los mejores Juegos Panamericanos de la historia y en teoría se tenía que cerrar. Hemos vuelto a ganar una sede, entonces legado se mantiene para hacerse cargo de o apoyar en la organización, ¿no? Pero como pueden ver, un proyecto especial puede pasar por varios ministerios y tenemos que entender que los ministerios de nuestro país trabajan de manera articulada y de manera intersectorial. A mí me gusta siempre poner el ejemplo acá en un organismo o en un proyecto, perdón, multisectorial permanente o multisectorial temporal, la estrategia multisectorial Barrio Seguro, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que tuvo la capacidad, en su mejor momento, estoy hablando de hace un par de años, de aglutinar a varios ministerios, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo. Y yo me preguntaba en ese entonces, ¿solo hay un problema en el Perú que puede unir a todos los ministerios? ¿Solo hay un problema que es transversal? En este caso era la seguridad ciudadana. Y yo misma me respondía porque no es sencillo hablar de esto con personas que no se han adentrado en la gestión pública y que ven solo el deporte como alto rendimiento. Y me respondía y decía, el otro, el otro hilo conductor que puede unir a todos los sectores del país es el deporte. No hay un espacio, no hay un sector en el que no esté involucrado el deporte, ya sea desde la actividad física, el ejercicio físico o el deporte de alto rendimiento. No hay un sector en el que no podamos estar. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, somos transversales, casi tan transversales como la inseguridad o la seguridad ciudadana. Pero ¿hay algún programa deportivo, del sector deportivo, que haya sido capaz de unir a todos los ministerios? No, no hay. Para poder llegar a algo así tenemos que entender cómo funciona todo este sistema. Ahora, eso es a nivel de Perú, pero quiero mostrarles también cuál es el lugar que ocupan los gobiernos en el ecosistema deportivo global a nivel mundial, para que veamos algunas diferencias, porque está bien el contexto nacional, pero hay un contexto más grande que tenemos que estudiar para poder tomar mejores decisiones. Las decisiones se tienen que tomar con evidencia, más aún en la gestión pública. ¿Por qué? Porque en la gestión pública los recursos vienen del bolsillo de todos nosotros. Entonces no podemos darnos el lujo de desperdiciar un solo sol del presupuesto público.
Miren, si vemos cuál es el lugar que ocupan los gobiernos desde la perspectiva de la industria deportiva, yo les presento este modelo de Kearney que habla del espectáculo deportivo. El gobierno, los gobiernos, mejor dicho, no aparecen en el ecosistema del flujo del dinero en la industria deportiva, imagínense. Porque la industria deportiva en los países desarrollados no necesita de los gobiernos. La Liga Española, por ejemplo, ¿no? La Liga, la NBA, salvo en el tiempo de la pandemia, o la liga más que genera más ingresos a nivel mundial, la de fútbol americano. No necesitan a los gobiernos, entonces los gobiernos están por fuera. Miren el rol que le dan al gobierno, porque la industria es espectáculo, no requiere a los gobiernos. Sin embargo, desde la perspectiva de los actores de la industria del deporte, que este es un modelo más asiático, este es un modelo más europeo y de América del Norte, los gobiernos sí ocupan un espacio. Miren, ¿y cuál es el espacio que ocupan? Los gobiernos son los que brindan apoyo político. ¿Qué significa esto? Que la industria del entretenimiento deportivo podría seguir adelante sin el apoyo del gobierno. Una prueba de esto es durante la pandemia, la burbuja que se creó en la NBA, por ejemplo, no necesitaron más que los permisos del Estado para poder empezar con su prueba burbuja, ¿no? Seguimos. Desde la perspectiva del deportista, y acá vamos a ver un gráfico bien interesante que se le encargó a Deloitte, que es una consultora global, se lo encargó el gobierno español. Y miren el rol que ocupan los gobiernos. Solo son un actor más, o sea, para los deportistas de alto rendimiento, el gobierno, las instituciones públicas, solo son un actor más, porque ellos tienen a sus clubes, ellos tienen a los medios, ellos tienen a sus federaciones, que es importante mencionar, tanto los clubes como las federaciones deportivas nacionales, como las federaciones deportivas internacionales, son organizaciones privadas. Ninguna de esas organizaciones, ni en Europa ni en nuestro país, son públicas. Es cierto, las federaciones deportivas nacionales tienen ese apellido de nacionales, pero es porque tienen a cargo ejercer la rectoría de su deporte en nuestro país. Reciben una subvención económica, pero eso no las convierte en organizaciones públicas. Las federaciones deportivas aquí y en cualquier país del mundo se rigen por su estatuto. Es importante mencionar esto acá. Pero volvemos a la perspectiva del deportista español y del deportista en cualquier lugar. Las instituciones públicas, es decir, el Estado, el gobierno, la gestión pública, son solo un actor más, un actor importante, pero un actor más. Desde la perspectiva del Comité Olímpico Internacional, porque nuestro país le tiene mucho respeto al movimiento olímpico, nuestro país lo tiene como su más alto grado de, vamos a llamarle, de sueño deportivo, nuestro sueño más grande después de ganar un mundial de fútbol o de clasificar, es ganar una medalla olímpica. ¿Y cómo ve el Comité Olímpico Internacional a los gobiernos? Como parte de su esquema de desarrollo deportivo. Podemos ver aquí que dentro de la perspectiva del Comité Olímpico, los gobiernos y las organizaciones gubernamentales tienen un rol importante dentro de la organización. Ahora, si vamos un poquito más allá, el movimiento olímpico, ya no el Comité Olímpico Internacional, sino el movimiento olímpico y todo lo que significan los eventos olímpicos, tienen a las organizaciones gubernamentales como uno de sus stakeholders principales. ¿Esto qué significa? Que el movimiento olímpico reconoce el rol de los gobiernos, porque obviamente, ¿quiénes son los que ponen los recursos para organizar un evento multideportivo? Los gobiernos. Efectivamente, existen los sponsors, existen los patrocinadores, pero en la organización de unos Juegos Olímpicos, el mayor compromiso lo adopta el país anfitrión, es decir, el gobierno anfitrión. Hay casos exitosos como los últimos Juegos Olímpicos de París
o los Juegos Olímpicos de Japón, que dentro de todo, pese a la gran cantidad de recursos que se invirtieron, hubo cierto retorno, pero también hay casos lamentables como los Juegos Olímpicos en Grecia, donde la deuda externa del país creció muchísimo por la organización de los Juegos. Ok, entonces es importante mencionar cuál es el rol que tienen los gobiernos dentro del movimiento olímpico y a nivel de las federaciones deportivas nacionales, como les decía hace un momento, el rol valiosísimo de darles recursos a través de una subvención económica. ¿Ok? ¿Quiénes tienen la rectoría de un deporte en los países? Las federaciones deportivas nacionales. Y ellas a quienes responden a sus federaciones internacionales. Por ejemplo, la Federación Deportiva Peruana de Atletismo tiene una internacional, que es World Athletic. La Federación Peruana de Fútbol, que bueno, está fuera del sistema, tiene su internacional, que es la FIFA, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quiero que sepan. Hay un contexto fuera de nuestro país, hay un contexto que rige gran parte del movimiento olímpico y también la misma estructura para los deportes no olímpicos. Ya, esa era la parte más difícil. Quería pasarla rápido porque esto es lo que nos ha reunido el día de hoy. Desde la perspectiva del ciudadano, ya vimos la perspectiva, desde la perspectiva de la industria, de los actores de la industria, de los deportistas de alto rendimiento, del Comité Olímpico, del movimiento olímpico, y desde la perspectiva del ciudadano. Perdón, creo que me están avisando algo de aquí. Desde la perspectiva del ciudadano, ¿quién o quiénes decimos qué es lo que los gobiernos significan para nosotros? ¿Alguna vez les han preguntado a ustedes, oye, tu gobierno te da algún tipo de servicio en actividad física y deporte? Oye, ¿estás contento con tu servicio, actividad física y deporte? O por lo menos, ¿tu gobierno te da algún tipo de servicio? ¿Crees que el gobierno invierte? Ya, vamos a irnos al otro extremo. ¿Crees que tu gobierno invierte en deporte? Entonces, acá viene la primera dificultad en este proceso de atender a la ciudadanía en general como gobierno y no enfocarse solo en la alta competencia. Les hago una pregunta. ¿Cuántos atletas de alta competencia hay en nuestro país? A ver, hagamos números sencillos. En el país hay 63 federaciones deportivas nacionales reconocidas. Imaginen, es un supuesto, por favor, que cada federación tiene a 100 deportistas de alta competencia. Estamos hablando de 6.300, ya pongan 10.000 deportistas de alta competencia. Pero ¿cuál es la población total de nuestro país? Según el último censo es de 34 millones de peruanos y peruanas. Entonces, realmente estos 34 millones de peruanos y peruanas tenemos acceso a actividad física, deportiva y recreativa, o es que todos los recursos se están yendo hacia la alta competencia. Y con la alta competencia me refiero tanto a la gestión de las federaciones deportivas como a la organización de eventos deportivos y a la subvención a los deportistas, porque, bueno, muchos de ustedes, que a varios los conozco, saben que existe el programa de apoyo al deportista, que en los últimos 5 años ha entregado más de 200 millones de soles directamente a los deportistas. Y también el programa de subvenciones a federaciones, que en los últimos 5 años ha entregado alrededor de 500 millones de soles a los deportistas. Y esa información es pública. Ustedes pueden tener acceso a esa información a través del portal de transparencia del MEF. De hecho, ya se aprobó el presupuesto público de este año, del 2025, y las federaciones deportivas este año van a recibir alrededor de 102 millones de soles. El presupuesto del IPD se ha incrementado en casi 100 millones de soles, pero de esos 100 millones de soles extra, 92 millones de soles son por temas del pago contractual por la organización de los Juegos Panamericanos del 2027. Claro, cuando uno mira el número dice, bien, vamos a tener más plata, pero no, en realidad es para hacer el pago, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver que desde la perspectiva del ciudadano, no solo tenemos que pensar en
la inyección de recursos para los atletas o para la gestión de los atletas, que podemos ver a la izquierda todos los actores del sistema deportivo nacional, tenemos que ver la gestión de la actividad física y el deporte para los 34 millones de ciudadanos. Esto solamente se va a poder gestionar si es que el Estado, la gestión pública, atiende las demandas de la población. ¿Y cuáles son las demandas de la población? La primera, o sea, hay que priorizar, ¿no? Educación, salud, vivienda. Pero dentro de la salud está una de las demandas más grandes. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un grado en nuestro país en el que los gastos por enfermedades no transmisibles, es decir, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, eh, generan un gasto increíble al Estado. Entonces, si uno lo ve de una manera instrumentalista, pensando en que la gente se enferma y no quiero gastar en curarla, prefiero gastar en prevenir, podemos encontrar un problema público interesante, ¿no? Entonces requerimos un Estado que sea capaz de atender las demandas de la población y sea capaz de generar valor público. Si con una idea se van el día de hoy, fuera del tema deportivo, a mí me gustaría que se vayan con la idea de que la gestión pública lo que tiene que generar es valor público. ¿Qué es el valor público? Es cuando las intervenciones desde la gestión pública satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. Aquí entran perfectamente el tema de aumentar el número de medallas en eventos multideportivos, porque por supuesto, cuando un deportista peruano gana una medalla, el sentido de pertenencia se fortalece, el orgullo nacional es enorme. Entonces sí hay un impacto, un beneficio, por lo menos en el estado anímico de la sociedad, en una sociedad como la nuestra, en la que la salud mental está tan descuidada. Sin embargo, hay que pensar en qué otras necesidades tenemos como población. Y además, se genera valor público cuando se usa de manera eficiente y productiva los recursos públicos. Y acá es donde tenemos que empezar a romper algunos mitos. Normalmente hago la pregunta, ¿ustedes creen que el Estado peruano invierte? ¿Cuánto creen que ha invertido? Y la verdad es que en los últimos, por lo menos desde la creación del programa presupuestal, el Estado peruano ha invertido más de 30.000 millones de soles en deporte y actividad física. Es un montón de plata, ¿no? Es como, ya no es, el problema ya no es que no hay recursos, el problema es la eficiencia en el uso de esos recursos. Entonces, para decir que la gestión pública, es decir, ustedes y nosotros que trabajamos en un espacio público relacionado al deporte, estamos generando valor público, que es el fin mayor de un gobierno, de un Estado, se tienen que cumplir estas dos premisas. Satisfacer necesidades y ser eficiente en el uso de los recursos. Y lamentablemente no estamos cumpliendo con ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vamos a ser sede de otros Juegos Panamericanos, ya fuimos sede de unos Juegos, tenemos infraestructura del mejor nivel a nivel mundial. Estamos hablando de infraestructura que permite realizar mundiales. El año pasado hemos realizado 5 mundiales en nuestro país. No hemos pensado que la infraestructura también se tiene que descentralizar. Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, mi tierra, yo soy ayacuchana, han sido una oportunidad para descentralizar la infraestructura, pero no para descentralizar modelos de gestión ni para descentralizar el valor público. Es decir, se organizaron los juegos, estos Juegos del Bicentenario, pero ¿se ha podido medir algún tipo de impacto además del número de medallas? No. Incluso dentro de los Juegos Panamericanos del 2019, no hay un estudio real, un estudio lo suficientemente académico que nos pueda decir que ha habido retorno económico, que ha habido retorno cultural, que ha habido retorno educativo y social, porque solamente estamos midiendo el retorno de la inversión en deporte en medallas, ¿ok?
Pero ¿qué ocurre con todas estas comunidades, no? ¿Qué ocurre en la selva? ¿Qué ocurre en Ayacucho? Miren, han habido unos Juegos Bolivarianos, van a haber otros el próximo año, pero en Chuschi los niños siguen sin tener un espacio para practicar actividad física. Aquí en Lima, que es la foto inferior derecha, en mi Perú, donde se puede practicar beach handball porque hay arenales, ¿realmente está llegando al Estado? Entonces, esas son las primeras preguntas que nos tenemos que plantear si queremos generar impacto a través del deporte en la gestión pública. Ya se han hecho mediciones en otros sectores. Miren, existe ese plan, que es el ente rector de la planificación en nuestro país, y ese plan nos da algunos modelos conceptuales. Por ejemplo, en relaciones exteriores, que no nos ayuda mucho, pero quiero que vean que existe un modelo conceptual de lo que se tiene que hacer, hay algunas propuestas. Nosotros estamos más cerca del modelo conceptual, nosotros me refiero al sector deportes, del sector cultura. Y miren las aristas que tiene cultura, ¿no? Institucionalidad, desarrollo, ciudadanía intercultural, producción y gestión del conocimiento. ¿Ustedes han visto en algún momento que desde el Estado exista un modelo conceptual con prospectiva? ¿Qué es prospectiva? Es prepararte para el peor de los panoramas y para el mejor también. No existe. Tenemos instrumentos de gestión que vamos a ver en un momento, pero no se ha pensado desde la gestión pública cuáles son los caminos que deben seguir, que se deben seguir en el sector deporte. Y vamos a hablar de deporte y actividad física, ¿ya? Vamos a entender deporte como alto rendimiento y actividad física como masificación. Entonces, miren, si desde el Estado ya se está trabajando en algunos sectores de esta manera, ¿por qué en el sector deportivo no se puede trabajar así? Y voy a ser bastante avesada con lo que voy a decir, eh, yo intuyo que va porque el sector deportivo está subsumido dentro de un sector mayor, que es el sector educación, ¿no? Y eso dificulta mucho que se priorice la problemática del sistema deportivo, porque obviamente el sector educación en nuestro país tiene otros problemas prioritarios, más importantes, no más importantes, más urgentes, ¿no? Que se caen los colegios, que hay que empezar las clases. Obviamente eso va a ser más urgente que crear un sistema deportivo. Pero acá me pongo a pensar en otros países, ¿no? Que no necesariamente tienen un ministerio de deporte, porque de repente algunos de ustedes van a ir hacia ese lado y decir, necesitamos un ministerio de deporte. Creo que se trata de la visión que como Estado se tiene del sector deportivo. En nuestro caso, el sector deportivo está dentro de educación, como en la mayoría de los países en la región, por lo menos. Pero Canadá, que es un país del que vamos a hablar en un ratito, tiene al sector deporte dentro del Ministerio de Patrimonio y Legado, algo así sería la traducción correcta, porque para Canadá el deporte es un legado para el país, por lo que se genera en educación, por lo que se genera en salud, por lo que se genera a nivel social. Entonces, miren, desde ahí pueden ver la visión de un país como Canadá, en el que el deporte es un legado para su sociedad, y podemos ver la visión de nuestro país, en el que el deporte es parte de la educación, ¿no? Si está bien o si está mal, eso lo tienen que resolver ustedes. Yo lo que quiero es tratar de abrirles el panorama, ¿ok? Entonces, una tarea pendiente en la gestión pública del deporte es esta, generar el modelo conceptual de nuestro sector. Hasta ahora lo que existe es esto. La interpretación gráfica del sistema deportivo nacional, ¿no? Donde el Instituto Peruano del Deporte está al centro, porque por ley es el ente rector del sistema deportivo nacional. Hay otros actores, hay otros ministerios, están los gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y las municipalidades, y desde el privado tenemos al Comité Olímpico, a las federaciones deportivas y a la industria deportiva, que está creciendo mucho en nuestro país. Entonces, esto es lo primero que deberíamos saber si pretendemos generar impacto a través del deporte. Porque todos estos actores tienen que trabajar de manera articulada, pero sobre todo, cada uno de estos actores tiene que saber cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones y cuáles son sus competencias.
Vamos a hacer un ejercicio hacia el final sobre cuáles son las competencias de un gobierno local. Y un poco para romper el mito con data, porque ustedes no tienen que creer todo lo que yo digo, pero para que me crean yo necesito mostrarles data, porque la información existe. El Perú tiene un programa presupuestal, el 0101. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana. ¿Qué es un programa presupuestal? Es un instrumento de gestión mínimo que te permite gastar en algo. Todos, las municipalidades, los GORES, el gobierno nacional a través del IPD o el MINEDU, las universidades, pueden preparar sus presupuestos utilizando este programa presupuestal. No quiero que lo malentiendan, no es una bolsa de donde se reparte plata, no. En el Estado no funciona así. En el Estado tú programas el año anterior y ejecutas el año siguiente. Pero claro, es mucho más sencillo decir que no te dan plata porque no programaste. Ahora, la alta rotación de autoridades también hace que esto se rompa un poco, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos un programa presupuestal y somos uno de los pocos países en la región que tiene su propio programa presupuestal. Eso es algo de lo que debemos estar orgullosos y aprender a usarlo, obviamente, ¿no? ¿Cuál ha sido la plata, vamos a decirlo? ¿Cuánta plata ha gastado nuestro país en deporte y actividad física? ¿No? Vamos a verlo primero por porcentaje. Miren, el presupuesto público es todo lo que el Estado programa gastar en un año. Desde el 2009 hasta el 2024, miren, el deporte ocupa el 1% del presupuesto público anual. O sea, no estamos hablando de una cantidad chiquita. Ahorita lo estamos viendo en porcentaje. Claro, ha habido años, como el 2000, los previos a los Juegos Panamericanos, donde el Estado invirtió mucho más, y ha habido años como la pandemia, donde cayó un poquito el porcentaje. Pero vamos a ver ya en números más claros, ¿no? Porque claro, el porcentaje es muy fácil manejar los porcentajes. Acá podemos ver el gasto separado en porcentajes por nivel de gobierno. Y pueden ver en el azul más oscuro que los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, son las que han tenido más recursos, salvo los años de los Panamericanos, ¿no? Donde el gobierno nacional tuvo más recursos, 2018 y 2019. Esto en porcentajes. Pero en números, ay, aquí están. Estamos hablando de un gasto bastante grande. Solamente en el programa presupuestal, ¿ya? Estamos hablando de que la función deporte, desde el año 2013, ha tenido una inversión de 30.000 millones de soles. Y cuando hablo de inversión no me refiero a que no es un gasto, sino que a nivel de terminología de la gestión pública, la inversión pública es infraestructura, son obras. Y bueno, encaja exacto porque el 95% de esos 30.587 millones de soles se han destinado a la infraestructura. Como pueden ver acá, en el caso de los gobiernos locales, más del 95% en promedio se ha gastado en infraestructura, es decir, en fierro y cemento. Pero ¿qué pasa con el fierro y cemento cuando no tiene personas capacitadas para gestionarlo? Se pierde. O sigues construyendo sin un norte claro. Hay comunidades en nuestro país que tienen hasta 3 estadios y no tienen agua y desagüe, ¿no? O tienen 3 estadios para 3.000 personas y la población es de 1.500 habitantes. Entonces estos números nos demuestran, son dolorosos, ¿ya? Porque ya no vamos a poder echarle la culpa a la plata. Ya no vamos a poder decir, el deporte no prospera en el Perú porque no hay plata, porque miren la cantidad de plata que hay. Es muchísimo dinero. Gran parte de ese dinero orientado hacia la infraestructura y gran parte de ese dinero orientado hacia el alto rendimiento. El programa presupuestal tiene productos. Uno de ellos es la masificación deportiva, uno de ellos es el alto rendimiento deportivo, otro es la infraestructura.
para la masificación deportiva se destinan muy pocos recursos. Eso lo puedo decir también desde mi experiencia como directora nacional de capacitación. El porcentaje que recibíamos del presupuesto para la capacitación de agentes deportivos era ínfimo comparado con lo que se recibía para la alta competencia, ¿no? Y ahí es donde empiezas a hacerte preguntas como los profesionales del deporte que sostienen todo este sistema, ¿cómo los capacitamos para que sostengan este sistema y gestionen esta cantidad enorme de recursos? Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que el problema público de nuestro país no va solamente porque no ganamos medallas o porque somos obesos o porque gastamos mucho en enfermedades no transmisibles. Otro gran problema público de nuestro país es que no contamos con un grupo potente de agentes deportivos capacitados, profesionales, en el uso de recursos públicos. ¿Ok? Y si queremos ver el otro lado, el más visible, ¿no? El indicador más visible, el número de medallas que nuestro país ha ganado en las diferentes competencias del circuito olímpico, podemos ver que en los últimos años, salvo en la que se refiere a Juegos Panamericanos, estamos en bajada, ¿no? No incluye las del último año porque los Juegos Bolivarianos, los que se celebran en Ayacucho, son los del Bicentenario. Los que entrarían a esta contabilidad con deportes olímpicos son los que se van a hacer este año, ¿no? Y por supuesto falta aquí la medalla de nuestro Stefano Pesquera, que después de un montón de años, del 89, del 88 y del 92, con la medalla de Juan Guía en Barcelona, teníamos un vacío total de medallas olímpicas. Pero entonces, en una reflexión bien básica, que no tiene mucha ciencia detrás, podríamos decir que esa medalla de bronce nos costó 30.000 millones de soles, porque eso es lo que se ha gastado desde el 2013 hasta ahora, sin contar todo lo que se gastó antes, porque de eso no hay registro, porque no había un programa presupuestal. Así que, ¿cómo haríamos, no? Si el problema ya no es la plata, hay mucha plata, ¿por qué no estamos ganando medallas? Y sobre todo, ¿por qué los índices de obesidad en todos los grupos etarios, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, sigue creciendo? ¿Por qué seguimos gastando una millonada de plata en enfermedades no transmisibles, ¿no? Si estamos aparentemente invirtiendo tantos recursos. Entonces ya viene la pregunta de fondo de la clase, o de la charla, eso no es una clase, de la charla del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema público del sector deportivo y de la actividad física? Porque ya vimos que el sector deportivo tiene recursos, muchos recursos, y su principal problema, que no es un problema público, es la ineficiencia en el uso de los recursos. Un problema público al que no le estamos prestando atención en nuestro país es este, y las cifras han crecido. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en adultos. Cada vez, sí, estamos súper orgullosos de nuestra gastronomía, pero cada vez estamos siendo personas más obesas. Y no es solamente producto de los hábitos alimenticios, es principalmente producto de la falta de actividad física, de la inactividad física. Y esto a su vez es producto de la falta de programas de promoción de la actividad física desde los diferentes niveles de gobierno, no solamente desde el gobierno nacional. Ahora, este es el número que nos debería interesar a todos, ¿no? Los costos para el sistema de salud público, y estamos hablando del 2019, en millones de dólares. Miren, en enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión arterial y otras, cardiovasculares básicamente, 2.605 millones de dólares. Solamente en el 2019. ¿Qué significa esto? Que casi la mitad de lo que se gasta en salud es para curar enfermedades no transmisibles. ¿Qué es una enfermedad no transmisible? Es una enfermedad que no te contagias, que es producto de tus hábitos de vida. Y uno de los factores que genera las enfermedades no transmisibles o crónicas es la inactividad física. Entonces, ¿ven la cantidad de plata que gastamos?
más los otros 30.000 millones de soles en infraestructura y en eventos deportivos, que tranquilamente se podrían invertir en la promoción de la actividad física para resolver un problema público, porque si una persona se enferma, ya no produce. Si una persona ya no produce, deja de hacer crecer al país. Esa es la visión, como les dije hace un momento, más instrumentalista de una persona, ¿no? De que lo ves como una máquina de generar, generar, generar. Pero a veces lo hemos tenido que mencionar así a los decisores políticos para que de una vez por todas inviertan en programas de promoción de actividad física deportiva para todas las edades. Porque otro gran problema público es que los programas están orientados a la primera infancia, a la niñez y a la adolescencia. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con nosotros? Yo tengo 40 años. No hay un programa de mi municipalidad, por ejemplo, que me permita hacer actividad física. O sea, yo no quiero hacer tai chi, yoga, y vamos generando más sesgos, ¿no? A los adultos mayores les dan yoga y tai chi, a los adultos ya no les dan absolutamente nada. Entonces, esa es la tarea en la gestión pública, identificar cuáles son los problemas y cuáles son las brechas que tengo que cerrar. ¿Ok? Porque además la inactividad física es un problema público mundial y este problema público mundial ya está siendo abordado por muchos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, y hay programas globales de los que el Perú es parte que deberíamos llevar adelante porque tenemos un compromiso como nación. ¿Ok? Ahora, tampoco tenemos que inventar la pólvora. Hasta ahora he dicho muchas cosas negativas, pero hay modelos que pueden servirnos, ¿no? ¿Recuerdan esta pirámide donde las personas que no tenemos talento para el alto rendimiento nos quedamos fuera del sistema? Bueno, existe el modelo canadiense que se llama Sport for Life, que esto que para nosotros es todo, para ellos es solo una parte pequeña además de su sistema deportivo, porque su sistema deportivo habla de todos los canadienses. Entonces ya no es un triángulo, es un rectángulo. Es un rectángulo en el que la actividad física, en este caso la traducción sería algo así como la alfabetización motriz, sigue para toda la vida. Y quienes tienen talento van a entrenar, van a entrenar para competir y van a entrenar para ganar. Es decir, Juegos Olímpicos, Juegos Mundiales. Pero los que no tenían talento siguen teniendo opciones de realizar actividad física. Siempre pongo el ejemplo de cuáles son las motivaciones que se tienen en algunos estados en Canadá. Por ejemplo, hay un municipio en el que si tú tienes un hijo que presenta algún tipo de discapacidad y durante todo el año lo has llevado a hacer actividad física a los programas del municipio, tú tienes un descuento en el pago de tus arbitrios, ¿no? Entonces, esos son incentivos para que las personas no dejen de lado la actividad física independientemente de tu condición, si eres una persona convencional o eres una persona con discapacidad, ¿ok? Entonces, Canadá nos presenta este modelo a nosotros como país, como gestión pública, nos falta llenar todo este espacio. Y la única manera de generar impacto en la sociedad, que no es la sociedad del alto rendimiento, es llenando este espacio. Por eso para mí era tan importante esta charla, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de decir lo que no estamos haciendo. Porque teóricamente se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo genero impacto si no conozco todo lo anterior? ¿Cómo genero impacto si no conozco la función pública? Y sobre todo, ¿cómo genero impacto si no sé qué me falta? Y ya hay países como Canadá, como Australia, Irlanda también tiene un modelo bien interesante para el cual toda la población fue consultada. Imagínense que en el censo, el próximo censo del INEI se nos consulte sobre la actividad física, ¿no? Sería un sueño. Eso es generar impacto desde cualquier institución. Entonces, Canadá tiene todo este proceso, ¿no? Que a mí me gustan mucho hasta los nombres que empiezan con una iniciación activa, los fundamentos tienen que ser divertidos, aprender a entrenar,
entrenar el entrenamiento, entrenar para competir, entrenar para ganar y estar activo para la vida. No se acaba en ganar la medalla, se acaba en estar activo para la vida, para no generarle más gastos en salud al país, para seguir siendo productivos, pero sobre todo para ser personas independientes, para ser adultos mayores que son capaces de ser autosuficientes, ¿no? Y lo interesante de Canadá es que las federaciones deportivas canadienses también han adoptado el modelo. Este es otro gran reto que tiene la gestión pública. Marcar un norte, pero convencer a todos los actores que sigan ese norte. En el Perú hay 63 federaciones deportivas. En algún momento el Estado será capaz de convencer a todas esas federaciones de seguir el mismo camino. No es imposible, Canadá lo logró. Y bueno, ahí pueden ver, y entiendo que la presentación va a estar disponible también para ustedes, por eso he tratado de poner la mayor información posible, porque a ver, la información hay que compartirla, ustedes tienen que revisar esto si realmente les interesa. Cada federación ha desarrollado el rol que tiene, ¿no? El entrenador, que tiene el padre de familia, que tiene el municipio, y es interesante de ver que sí hay un modelo que podríamos no copiar, pero sí adaptar. Por lo menos la idea de que la práctica de la actividad física no se abandona si es que no tienes talento, ¿no? El nivel de desarrollo es increíble. Y acá pongo otro ejemplo en el curling, un deporte tradicionalmente de invierno, cómo es, su federación lo ha adaptado al modelo de deporte para todos de Canadá y ha incluido además a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces creo que es un modelo interesante que eh, investigar, que profundizar, porque independientemente de que ustedes estén en el gobierno, en la gestión pública o no, si son una federación y quieren ordenar la federación, el modelo les va a servir muchísimo, porque las federaciones también tienen muchos inconvenientes en su base, en sus bases. No, no me refiero a sus órganos de base, me refiero a su base deportiva, ¿no? No todos los deportes federados tienen o participan en los Juegos Deportivos Escolares. Entonces, ¿de dónde elijo si no puedo atraer talento, no? Así que este modelo les puede servir tanto para la gestión pública como para la gestión privada. Eh, entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo con la actividad física y el deporte en la gestión pública del Perú? Bueno, primero no tenemos un ministerio, pertenece el sector al Ministerio de Educación, pero sí han habido acciones del Estado, hablando de gobierno nacional, vinculadas al deporte, ¿no? Que básicamente están orientadas a la organización de eventos deportivos y eventos multideportivos, donde se invierten muchos recursos. O sea, no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Recuerden que hemos sido sede del Dakar. El 2019 íbamos a ser sede del Mundial Sub-17 de fútbol, se cayó. Este año también, este año vamos a ser sede del Sudamericano de Fútbol, también se cayó. Pero miren, ya se habían destinado 24 millones de soles para eso. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si se pueden destinar 24 millones de soles para la organización de un sudamericano, de un deporte X, ¿por qué no se puede destinar ese mismo número de recursos para la reconstrucción del sede? El sede es el Centro Educativo Deportivo Experimental Julia Sánchez Deza, el único colegio deportivo del Perú, que está aquí en Lima, en La Victoria, que pese a las deficiencias sigue dándole al país deportistas de muy alto nivel, pero está prácticamente abandonado hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para destinar recursos? En la última clase del diplomado, pues el año pasado, yo terminé muy feliz porque varios alumnos hicieron las preguntas correctas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para destinar recursos? Y no existen criterios. O sea, ¿qué es lo que te pide el ente rector? Que el organismo internacional te haya dado la sede, ¿no? Pero eso es parte de un plan. Eso es parte de un plan como país para mejorar la calidad de vida, para generar más trabajo. Claro, cuando en la inversión pública uno genera más trabajo. En Ayacucho se han creado muchos puestos de trabajo con la construcción de la Villa Bolivariana.
podríamos replicar eso en otras regiones, ¿no? Pero por el momento, el deporte como política pública en nuestro país ha estado orientado solamente a la organización de eventos deportivos, privados, federativos, multideportivos, y bueno, eso es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Los 30.000 millones de los que hemos hablado se han ido aquí y en infraestructura. ¿Está mal? ¿Está bien? Yo podría decir que está bien hasta ahora, pero tenemos que crear un norte, un camino, o sea, organizar evento tras evento tras evento, ¿a dónde nos está llevando? ¿Realmente está generando más cultura deportiva en nuestro país? Porque finalmente son recursos públicos, no podemos olvidar eso, ¿ok? Entonces, ahora sí, después de haber visto todo lo que hemos visto, y yo sé que entender la gestión pública es complejo, es más, yo tenía un cuadro de PayPoint, presupuesto, pero lo importante era que supieran que hay recursos. Después de haber visto el contexto global, el contexto regional, Sudamérica, el contexto nacional, ya podemos responder esta pregunta. Antes no estábamos listos, porque seguramente antes solo pensábamos que la gestión pública era burocracia y que el deporte era solo alto rendimiento. Pero no, la gestión pública son procesos y el deporte es masificación y alto rendimiento. Con esos conceptos claros podemos animarnos a responder estas preguntas. ¿Ok? Ahora sí estamos listos. Primero, ¿cómo generamos impacto a través del deporte? Conociendo la realidad deportiva. O sea, si yo no conozco el sistema deportivo nacional, a sus actores y sus competencias, no voy a generar ningún impacto. Porque voy a pensar que solo yo como actor, ya sea federación, gobierno local, gobierno regional, solo yo importo. Entonces quiero todos los recursos para mí, para construir otro estadio, para organizar otro mundial, eh, para hacer mi academia, ¿no? Tengo que conocer cuál es la realidad deportiva del sistema, fuera de la realidad de la gestión pública. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la realidad deportiva de nuestro país? Si lo vemos desde el espacio de la masificación, tenemos los Juegos Deportivos Escolares. ¿Qué tanto sabemos de los Juegos Deportivos Escolares? ¿Cuántos de ustedes han participado en los Juegos Deportivos? Como deportistas, como entrenadores, de repente como padres de familia. O sea, ¿realmente conocen el impacto de los Juegos Deportivos nacionales? Miren, cuántas instituciones educativas urbanas y rurales participan en los Juegos Escolares. Públicas y privadas. Estamos hablando de más de 700.000 estudiantes que participan en un evento multideportivo. Pero ¿cuál es el presupuesto que se le asignan a los Juegos Escolares? Para la etapa nacional ni siquiera llegan a los 14 millones de soles. Entonces, ese es otro compromiso que debería adoptar eh, la gestión pública del deporte. ¿Qué pasa con los chicos que no ganan, no? ¿Qué pasa? Acá hay 3 competidores. Uno va a ganar, uno va a ir a la etapa nacional. ¿Y qué pasa con los otros? Ahí es donde entran a jugar los gobiernos locales, que por ley además deberían tener ligas municipales que promuevan la práctica de actividad física. ¿Por qué los gobiernos locales? Porque son el nivel de gobierno más cercano a la población, porque además son los que tienen el mayor número de recursos. Ya se los he demostrado en el cuadro. Los gobiernos locales tienen alrededor del 60% de esos 30.000 millones de soles. También tenemos que voltear a mirar a los Juegos Nacionales Universitarios. Si bien es cierto, dependen de una federación deportiva, son otro espacio donde como país tenemos una oportunidad de mantener la práctica de actividad física. Probablemente sea el último espacio que tenemos como país para promover la práctica de actividad física, porque después de la universidad todos ya se van a trabajos diferentes o a la casa, ya no puedes promover la actividad física de la misma manera que lo podrías hacer en una universidad, ¿no? Es la última oportunidad que tenemos desde la gestión pública de generar impacto, no solamente organizando juegos universitarios, sino brindando programas de actividad física para toda la población universitaria. Aquí es donde entra la interseccionalidad de la que les hablaba, ¿no? SUNEDU también juega un rol muy importante aquí. Existen normas
que promueven que las universidades le brinden el servicio de actividad física a sus estudiantes. Si se están cumpliendo o no, es algo que es responsabilidad del Estado fiscalizar. Entonces hay espacios, miren, las universidades nacionales reúnen entre 4.000 y 5.000 deportistas universitarios. Probablemente ellos sean los únicos que siguen haciendo deporte en su etapa más adulta, porque ya los perdimos. Otra de las formas de generar impacto es conociendo los instrumentos nacionales de gestión e identificando los problemas públicos en los 3 niveles de gobierno. El primer instrumento de gestión es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que cada año le quieren actualizar, pero siempre ocurre algo. Este es el instrumento legal. Querramos o no, esta es la ley que rige el sistema deportivo nacional. De hecho, esta es la ley que crea el sistema deportivo nacional. Y en ninguna parte de la ley, sobre todo en sus artículos 1 y 2, nos dicen de que el deporte solo tiene que ser alto rendimiento. Hablan de la masificación deportiva. Es más, la ley también habla de la investigación deportiva como uno de sus fines y obviamente no lo estamos cumpliendo. La PARDEF, cuando les digan que necesitamos una política nacional del deporte, tenemos una política nacional del deporte ya hace un par de años. No ha sido lo suficientemente difundida y sí tengo que reconocer que su creación no ha sido consensuada por muchos actores, pero bueno, es la política actual y es la que le da un norte, porque una política no es vinculante, una política no es obligatoria, una política es un documento, una ruta que te dice hacia dónde está orientado el sector. Yo los invito a revisarla porque tiene algunos datos importantes e indicadores que se podrían utilizar. Pero lamentablemente no ha sido lo suficientemente difundida, ¿no? Y todavía no se está poniendo en práctica, además. Y finalmente, el programa presupuestal, que es donde hice más énfasis hoy, porque es la plata. Y tenemos que estar seguros de que cuando decimos el Estado no invierte, realmente no invierte, porque la verdad es que sí invierte. Entonces, si se van a enfocar en algo relacionado a la gestión pública y el deporte, tiene que ser aquí, en este programa presupuestal. Conózcanlo, revisen en el portal de transparencia del MEP cuánto y cómo se ha gastado, ¿no? Otra forma de generar impacto es conocer los instrumentos internacionales de gestión. Miren, hay organismos internacionales desde Naciones Unidas que nosotros nos hemos comprometido a cumplir, como el Plan de Acción Mundial sobre la Actividad Física al 2030. Miren la cantidad de indicaciones, recomendaciones que te da la Organización Mundial de la Salud. Como les dije con el caso de Canadá, no tenemos que inventar la pólvora, solo tenemos que documentarnos. Solo tenemos que documentarnos. Miren, para crear una sociedad activa, ¿qué se necesita? Promover eventos de participación masiva, promover la capacidad de la fuerza laboral. Entonces, la literatura está, lo que no estamos haciendo es leerla. Además, somos también firmantes del Plan de Acción de Kazán, que habla de la intervención básicamente de los gobiernos y la generación de políticas públicas para promover la actividad física. Y en el 2023, UNESCO lanzó la iniciativa Fit for Life, que es muy parecida a la propuesta de Canadá, entrenar, practicar, formarse para la vida, ¿no? Que tiene estas recomendaciones. Entonces, si como país ya hemos firmado estos documentos, estamos siendo un poco irresponsables al no cumplirlo. Y esto también es gestión pública del deporte, dar cumplimiento a nuestros compromisos con organismos internacionales. Y además, y esto es como el bonus de esta parte, ahora ya existe un índice global de sostenibilidad en el deporte. Lo he puesto ahí, en este link. Es increíble que organizaciones, tanto públicas como privadas, han entrado a este ranking en el reporte del año pasado. Tienes desde la NBA hasta ministerios deportivos, la FIA, y no miden solamente temas relacionados al medio ambiente, porque a veces creemos que la sostenibilidad solo tiene que ver con el medio ambiente. La sostenibilidad tiene que ver con el desarrollo, con la gobernanza, con el uso eficiente de recursos. Entonces, el deporte, nuestro sector, está totalmente relacionado a la sostenibilidad.
Así que los invito también a involucrarse más en este tema de sostenibilidad en el deporte. De hecho, se están requiriendo muchos profesionales para este campo en este momento. Finalmente, no, falta uno. El número 4, identificando las competencias por actor y por sector según las leyes vigentes. Cada actor tiene su competencia según la ley. En el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, según ley, ellos tienen la responsabilidad de brindar el servicio de recreación y deporte a sus vecinos y vecinas. No es el gobierno regional que puede hacer un programa, no es el gobierno nacional que también puede hacer un programa modelo, pero la competencia principal es del gobierno local, es decir, de las municipalidades. En nuestro país hay más de 1.800 municipalidades, de tipo A, tipo B, tipo C, pero son las municipalidades las que están más cercanas a ustedes, a mí, para brindarme este servicio. ¿Está bien? La Ley Orgánica de Municipalidades dice claramente que las municipalidades norman y coordinan, fomentan el deporte y la recreación. ¿A través de qué? De escuelas comunales del deporte, construcción de campos deportivos y recreacionales. Y además pueden convocar al sector privado, o sea, eso está en la ley. ¿Qué significa? Que los gobiernos locales, muchos, no están cumpliendo con la ley. Además, la Municipalidad de Lima Metropolitana, para que entiendan lo extensa que es la cosa pública, tiene su propia normativa porque es la única municipalidad metropolitana del país. Es decir, aglutina a 40 y pico gobiernos locales, ¿no? Pero bueno, eso es un poco para tener claro qué roles tienen las municipalidades. Según la Ley Orgánica Municipal, según la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, también tiene roles, ¿no? Por eso les decía, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere generar impacto? Conocer la ley. Si no conozco la ley, ¿por dónde voy? En ese sentido, tengo una pregunta, y les prometo que ya va a ser rápida. ¿Los gobiernos locales pueden desarrollar centros de alto rendimiento deportivo? Entiéndase como centro de alto rendimiento una instalación deportiva de alto nivel con la última tecnología donde entrenan los deportistas de élite. O sea, no es que tú tienes tu canchita y le pones nombre centro de alto rendimiento deportivo, no, es una terminología que tiene su propia definición en la inversión pública. Y la respuesta es no. Los gobiernos locales no pueden desarrollar centros de alto rendimiento deportivo. ¿Y qué pasa cuando un gobierno local desconoce la competencia y se manda? Ocurre esto, interviene la Contraloría. Entonces, ya empezaste a invertir recursos que pudiste gastar en otra cosa, en contratar a más entrenadores, en crear más programas de actividad física, pero ya no puedes hacer porque te detienen tu propuesta de centro de alto rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo dentro de los miles de ejemplos que hay del desconocimiento de competencias en nuestro país. Y de repente para ustedes es agotador, hasta aburrido ver todo esto, pero la gestión pública es esto. La gestión pública del deporte no es saber del deporte, la gestión pública del deporte es saber de gestión pública y ponerla al servicio del deporte. Y lo que ha estado ocurriendo, y lo digo con mucha convicción y también como una autocrítica, es que quienes hemos estado a cargo de la gestión pública del deporte no nos hemos capacitado lo suficiente, no nos hemos capacitado en gestión pública. Hemos pensado que saber de deporte era suficiente y no es así, ¿no? Finalmente, ahora sí, este es el último punto. ¿Cómo genero impacto? Midiendo y evaluando, porque lo que no se mide no existe. En el 2016 hubo un plan super power desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Educación Física, que se llamaba Plan de Fortalecimiento de la Educación Física. Se invirtieron alrededor de 64 millones. No sabemos si funcionó o no funcionó porque no tenía indicadores de evaluación. Ahora, cada vez que uno presenta un plan, un proyecto a nivel de gobierno, ese plan lo que te pide son los indicadores, ¿no? Felizmente muchas cosas han cambiado. Entonces, lo que no se mide no existe. Tenemos que empezar a identificar las brechas. ¿Cuántos profesores de educación física necesito para que todos los colegios tengan educación física? ¿Cuántos entrenadores necesito? ¿Cuántos monitores de actividad física necesito para que las municipalidades puedan dar el servicio de actividad física y deporte? Tenemos que medir
tenemos que evaluar y luego tenemos que mostrar que hay progreso y algo que fue chiquito al inicio se puede escalar. De eso se trata la gestión pública, de proponer, encontrar un problema público, dar una propuesta de solución, medir a través de indicadores, evaluar si funcionó y si funcionó, lo escalamos. En eso se resume la gestión pública y la generación de valor público. Pero cada uno de estos pasitos tiene un montón de pasos en el centro, ¿no? Lo importante ahora es llevarnos esta idea de que si quiero generar impacto en el deporte a través de la gestión pública, tengo que saber de gestión pública, tengo que saber de presupuesto público, tengo que saber de normativa. Oportunidades y desafíos, ya en las reflexiones finales. Como hemos venido diciendo, gran parte de los recursos se han invertido en eventos deportivos. En adelante, cualquier organización de un evento deportivo debería pasar por el filtro de la política nacional y está relacionado con el logro de sus objetivos estratégicos, pero todos los objetivos estratégicos. La PARDES, la política actual, tiene 4 objetivos estratégicos. Solo uno de ellos está orientado al alto rendimiento. Entonces, si va a haber un evento deportivo, tiene que estar relacionado con los 4 objetivos estratégicos. Para el caso del país, la prioridad tiene que ser impulsar la masificación deportiva. Es importante apoyar el alto rendimiento deportivo, pero es más importante impulsar la masificación deportiva. Creo que ya es momento. La decisión de organizar un evento debe ser discutida, porque se va a gastar mucha plata, discutida con varios sectores y varios actores. La decisión para organizar un evento debe contar con una evaluación. No tenemos indicadores de impacto de los eventos internacionales que se han realizado en nuestro país. No tenemos. Yo los he solicitado a las instituciones pertinentes y en ningún caso he recibido respuesta porque no existen. Les pongo un ejemplo. Siempre hemos escuchado, lo hemos escuchado de muchas autoridades, por cada dólar invertido, el retorno es de $3. Que levante la mano el que ha escuchado eso. Yo lo he escuchado en el último año hasta el cansancio. Entonces, como ciudadana preocupada, porque quiero saber en qué van a gastar mi plata, mis impuestos, escribí por transparencia a varias instituciones y pregunté, ¿de dónde sacan este número? Que por cada dólar invertido el retorno es de 3. Consulté al MEF, consulté a Presidencia de la República y en ningún caso obtuve una respuesta, porque yo solicité el sustento académico que permite que se haga esta aseveración, porque en Europa es así. En Europa hay estudios de la Unión Europea que impulsa a los gobiernos a organizar eventos deportivos, pero también a trabajar en la masificación. Entonces tienen el estudio donde dice que por cada euro invertido hay un retorno de 3. Pero la realidad de Perú no es igual a la realidad de Europa. Entonces, realmente por cada sol que hemos invertido en los eventos deportivos han regresado 3 soles. No lo sabemos, no hay un estudio serio de ese tipo. Y acá viene otro llamado, ¿no? La academia, las universidades tendrían que estar investigando un poco más en este tema, ¿no? Y se debe establecer criterios y objetivos claros para las federaciones deportivas nacionales respecto a los eventos deportivos que se apoyará desde el Estado. Acá he marcado esto con amarillo porque sí quiero mostrarles algo rápidamente. Denme un segundo. Porque esto va a ser muy importante para ustedes. Aquí está. ¿Sí? Mm, aquí está. No todo es malo. Diego, avísame que sí se ve la pantalla. A ver si me pueden confirmar si se ve la pantalla. Yo sí la veo, al menos yo, ¿ah? ¿Lees ley que regula? Correcto. Buenísimo. No te preocupes, Diego, yo sé que me vas a matar, ya voy a acabar. En No te preocupes. nuestro país existe una ley bien interesante que se llama Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. En el argot del sistema deportivo le llamamos LCT, Ley de Casinos y Tragamonedas. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley? Esta ley, en su reglamento, nos dice en qué se puede gastar. No se preocupen, no les voy a hacer leer todo. Y miren, acá hay algo súper interesante. Ni siquiera tenemos que cambiar algo en la ley.
La ley ya lo dice. Parte de estos ingresos se van ¿a dónde? Es decir, las ganancias que tienen los casinos y tragamonedas se graban, o sea, pagan como un pequeño impuesto, ¿ya? Que se destina a un ministerio, al gobierno local donde se encuentra el casino, pero además, el 10% de esos recursos se van al IPD. ¿Y para qué se destinan? Se destinan exclusivamente a la ejecución de la infraestructura deportiva, implementación de material deportivo y apoyo a la capacitación de deportistas altamente calificados. ¿Qué significa esto? Que le han puesto un candado. Está bien poner candado, ¿va? En el Estado hay que ponerle candado a todo. Pero ustedes se imaginan si pudiéramos cambiar este reglamento y que ese 10% sea solo para la masificación deportiva, así como se ha bloqueado por porcentaje los recursos que deben ir al alto rendimiento, acá ya tenemos una solución. No tenemos que crear una nueva ley, la ley ya existe, la ley ya te dice cuánto le toca al IPD. Y ahora, en números, lo que ha recibido el IPD por LST en los últimos años fluctúa entre los 20 y 30 millones de soles. Y esos son considerados ingresos directamente recaudados, es decir, que van directo al IPD para que el IPD los gaste en esto que dice aquí, ¿no? Pero como imaginarán, todo se va hacia el alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que quería mostrarles con esto? Es que hay muchas oportunidades si es que conocemos, si es que sabemos también dónde buscar, ¿no? Entonces, imagínense, si en esta clase nada más hemos aprendido que hay una oportunidad ahí en LST, imagínense todo lo que se puede descubrir a nivel del alto rendimiento, perdón, de la gestión deportiva. Y ya para terminar, ahora sí, nos quedamos aquí. Ya les mostré lo que marqué con resaltador. Acuérdense, ley de casinos y tragamonedas, búsquenla y vean qué porcentaje se va al IPD, cuánto se ha ido al IPD en los últimos años, e incluso a los gobiernos locales, ¿no? También se va, el 30% se va a los gobiernos locales. Imagínense si eso fuera solo para el alto rendimiento. Y finalmente, debemos acercar la gestión pública del deporte a la ciencia y a la tecnología. No todo es malo, han habido algunas propuestas interesantes, se lanzó el libro de los deportes, ustedes lo pueden descargar libremente en la página del Observatorio del Deporte Peruano, pero quiero que vean esto porque a veces ver el libro acá es como, ah, bueno, yo puedo googlear, pero hay lugares donde no pueden googlear y donde un libro físico sí es una respuesta. Entonces, el gran reto de la gestión pública del deporte es, además de saber todo lo que hemos visto hoy, descentralizar. Descentralizar. Infraestructura, ya, vamos a gastar en infraestructura, descentralicemos. Vamos a gastar en alto rendimiento, ok, descentralicemos los centros de alto rendimiento. Porque hay muchos niños, así como ese niño de Junín, que necesita actividad física, que debe tener acceso a la actividad física. Y el primer acercamiento es un libro. No podemos alejar al deporte y a la actividad física de la ciencia. Y en ese libro probablemente es su única oportunidad de conocer 60 deportes y 19 paradeportes. ¿En qué otro espacio podría leerlos? Si es que el Estado no identifica el problema público como la falta de cultura deportiva y brinda una alternativa para solucionarlo, ¿no? Este libro era una alternativa. Así que por los niños que están en las regiones, por las niñas, por las que tenemos que trabajar también porque hay una brecha en el acceso a la práctica de actividad física, debemos prepararnos en gestión pública para generar impacto real en la gestión pública. Muchos de ustedes, estoy segurísima, ya saben de deporte, pero si van a trabajar o les interesa o quieren estar en la gestión pública del deporte, el primer paso es conocer la gestión pública. Es la única manera de generar impacto.
porque el deporte ya lo conocen. Entonces, denle una oportunidad a la gestión pública, no todo es burocracia, no todo es aburrido. A mí me parece un espacio maravilloso en el que necesitamos más gente, ¿no? Así que les agradezco mucho por haberme escuchado.